¿Qué tal, ingenieros? Siguiendo con el tema de amplificadores operacionales, eh, ya vimos las características de internas y lo que son los amplificadores operacionales, la ganancia que tienen. Vamos a ver el comportamiento de ellos matemáticamente y físicamente cuando se encuentran de lazo abierto, que es cuando no existe ninguna retroalimentación en la salida del amplificador op-amp a alguna entrada de este. Con esto conseguimos operar el OPAM en las características ideales del fabricante. Las características del lazo abierto. El lazo abierto se caracteriza por no poder controlar la ganancia y su operación está sujeta a la siguiente fórmula matemática, donde tenemos el voltaje de salida, que es igual al voltaje de la entrada no inversora, que es más Bin. Este más no indica ningún signo del voltaje, este sí, que es menos la entrada de voltaje inversora, que este, como les decía, no indica ningún signo multiplicado al voltaje, pero sí multiplicado a la ganancia. Repasando, entonces tenemos el voltaje de la entrada y no inversora menos el voltaje de la entrada inversora multiplicado por la ganancia. Como les decía, tenemos una ganancia Bin, una ganancia G de 100.000 veces. Los signos en los voltajes en Bin no indican ninguna multiplicación y lo vamos a ver en los ejercicios. Esto solamente nos indica que es la entrada inversora porque es menos y la entrada no inversora porque está en el más. Vemos el ejemplo. Si en la entrada no inversora tengo 2 volts y en la entrada inversora tengo 1 volt, vemos en la figura cuál será la salida del voltaje del op-amp. Tenemos en la entrada no inversora 2 volts, en la entrada inversora 1 volt. Como les decía, estos signos no multiplican en nada a los voltajes que tenemos aquí, simplemente indica que este 2 está en la entrada no inversora, que es el más, y este 1 indica que está en la entrada, este menos, perdón, indica que el 1 está en la entrada inversora. Tenemos una alimentación más 9 menos 9, que es una alimentación dual o de una fuente simétrica. Vemos el ejemplo. Aplicando la fórmula, colocamos el voltaje de la entrada no inversora, que es 2, menos el voltaje de la entrada inversora, que es 1 volt. Como vemos, no afectó, esos signos no afectan a los voltajes que están conectados ahí. Y esto se va a multiplicar por la ganancia. Entonces 2 menos 1, 1, multiplicado por la ganancia, que ya vimos que es de 100.000, nos da 100.000 volts. Pasa algo muy interesante aquí. ¿Por qué 100.000 volts? ¿De dónde vamos a sacar 100.000 volts si solamente tenemos alimentado con más 9 y menos 9? Y obtener 100.000 volts no se puede porque la ley de la conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No podemos sacar más voltaje que el voltaje de alimentación. A esto se le llama voltaje de saturación. ¿Sale? En nuestro ejemplo, la salida teóricamente sería de voltaje de saturación positiva, en este caso, Pout más 9. En la vida real tampoco saldría más 9. En realidad, la salida sería un aproximadamente de más 8 volts, porque en la salida del op-amp hay una pequeña caída de tensión debido a los materiales semiconductores de que está fabricado el op-amp, y por tal motivo no sale el voltaje de alimentación exacto. Una aproximación de los voltajes reales de salida serán, como lo muestra aquí, voltaje de saturación positiva es aproximadamente el voltaje de alimentación menos 1 volt. Para cuando tenemos voltaje de saturación negativa es aproximadamente el voltaje de alimentación negativa más 2 volts.
Por ejemplo, en el ejemplo anterior sería más 9, menos 1 serían más 8 volts. Luego tendremos el menos 9 para voltaje negativo, sería la alimentación negativa, más 2 serían menos 7. La diferencia de un volt de voltaje de saturación positivo es la fabricación de los mismos de los circuitos integrados. Si ahora ponemos 1 volt en la entrada no inversora y 2 volts en la entrada inversora, ¿cuál sería el voltaje de salida? Ahora sí vamos a ver cuál sería realmente el que observaríamos en el multímetro. Aplicamos la fórmula, tenemos 1 volt menos 2 volts, que sería 1 volt de la entrada no inversora menos 2 volts de la entrada inversora multiplicado por la ganancia. 1 menos 2 menos 1, menos 1 multiplicado por 100 serían menos 100.000 volts. Ya sabemos que no podemos obtener menos 100.000 volts de una fuente más menos 9. Entonces el voltaje identificamos el signo menos, tendríamos que debe ser un voltaje de saturación negativo. Entonces el voltaje de alimentación negativo pues es menos 9 volts. Aplicando la fórmula anterior tenemos menos 9 volts más 2, tendríamos en el multímetro menos 7 voltios en este ejercicio simple, que no es tan simple, ¿verdad? Pero espero que hayan entendido esta parte de voltaje de saturación negativo, cómo se obtiene. Ahora veremos, ¿será posible poner voltajes negativos en las entradas? La respuesta es sí. En las entradas del amplificador operacional pueden aceptar voltajes positivos y negativos y combinación de todos. Aquí vemos este ejemplo. Tenemos en la entrada no inversora el menos 2, que está en la entrada positiva, en la no inversora. De voltaje de entrada en la entrada inversora tenemos menos 1 voltio. Aplicamos la fórmula, sería lo que está en la entrada no inversora, que es 2, menos lo que está en la entrada inversora, que es menos 1, multiplicado por la ganancia. Tenemos menos 2, menos y menos da más, sería más 1, menos 2 más 1 tendríamos menos 1, multiplicado por la ganancia de 100.000, sería un voltaje, vemos aquí el signo menos, un voltaje de saturación negativo. Tomamos la alimentación negativa, que es menos 9, y al menos 9 le sumamos 2 para obtener de salida un voltaje negativo de menos 7 voltios. Observamos ahora este otro ejemplo en donde tenemos un voltaje de 2 en la entrada no inversora y un voltaje de menos 1 en la entrada inversora. Tenemos un 2 menos 1 serían 2 más 1 multiplicado por la ganancia. Entonces 2 más 1 es 3 multiplicado por G, y que son 100.000, serían 300.000 voltios. Sabemos que tendríamos que tener positivo el voltaje, entonces tendremos un voltaje de saturación positiva de más 9 voltios. Más 9 menos 1 serían más 8 voltios. Esto es lo que estaríamos viendo en el voltaje de salida de este circuito.